Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Un espacio para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, como pueden notar, estoy hablando muy apagado. Mi voz, que es una voz cavernosa como la de San Francisco de Asís, pero tengo dificultades porque la he enronquecido, parece por asunto de resfriado, pero no es COVID y no tengo fiebre, pero son esas afecciones de la garganta que uno tiende a... Muchos terminan enmudeciendo prácticamente, pero yo tengo hoy la voz muy apagada porque está afectada mi garganta. De todas formas, pido disculpas porque este programa solo lo hace Manuel Fermín, entonces si yo no me incapacito no se puede realizar el programa. De todas formas, pido la disculpa. Pero lo vamos a hacer el programa con esta disfonía que yo tengo hoy. Bueno, es muy lamentable el fallecimiento de dos personas muy conocidas que han fallecido prácticamente en el mismo tiempo, aunque en lugar distinto. Pero se nos informó ayer, creo que murió el ingeniero Fran Rodríguez. Fran fue un técnico, no del área agropecuaria, se dedicó al área agropecuaria. Prácticamente hizo su vida profesional
en el sector agropecuario, fue director del Instituto Agrario, creo que 2 veces o una vez, no recuerdo. Fue ministro de Agricultura, director del INDRI. Es decir, fue una persona pública que tuvo un desempeño profesional en esas instituciones. Fran se dedicó también en tiempos en que estaba fuera de la administración pública, preparó una oficina para la formulación de proyectos y evaluación de proyectos también. O sea, fue un técnico muy capaz, muy completo. Falleció en Nueva York, no sabemos qué dolencias tenía, pero Fran engordó muchísimo. No sé si tenía un problema de diabetes, pero no era tan gordo así como se engrosó de tal forma que podía dar pie a pensar que venía sufriendo de esa enfermedad. Que en paz descanse Fran Rodríguez. También Esteban Díaz Jaques, dirigente político de larga data, pero un hombre serio. De esos políticos de izquierda, que aunque vivieron una juventud quizá muy agitada con esos asuntos ideológicos y como vivió la izquierda dominicana, tan apurada y tan, diríamos, apurada en hacer la revolución o en seguir la revolución, porque quedó estimulada, no hay duda, aunque frustrada por un lado, pero le dejó campo, le dejó vivero la revolución de abril a la izquierda dominicana, como para forzar la lucha, seguir la lucha, combatir el régimen de Balaguer. Fue como se dice, fue un regalo que le dejaron a la izquierda, perdón, para mantenerse activa, constantes viajes al extranjero, a las zonas donde gobernaban los partidos comunistas, formarse militarmente, porque había, como se dice, había justificación para la guerra patria, o seguir la guerra patria. Entonces eso fue una izquierda que prácticamente se inmoló, y muchos de ellos estuvieron presos, donde prácticamente la cárcel se convirtió en un refugio para no morir en las calles, o el exilio mismo también, que muchas veces lo patrocinaba el régimen de Balaguer también, como fines de no tener que eliminar esos jóvenes por fuerzas, como decía Balaguer, incontrolables. Esteban Díaz Jaques superó, digo yo, todos esos traumas de la izquierda, de esa izquierda revolucionaria, y entonces tomó un derrotero como de respeto, de tranquilidad, una izquierda moderada o una izquierda no combativa, que no llevaba a ningún espacio de poder. Entonces, creo que Esteban Díaz Jaques no es que bajara su nivel ideológico, pienso yo. Yo no fui amigo de él, no lo conocí. Pero sí redujo, parece que redujo esas actividades revolucionarias. Y pensó, creo que fue de esos dirigentes, que maduró a tiempo sobre la lucha ideológica y la lucha armada de la izquierda dominicana. Otros siguieron pensando que se podía derrocar a Balaguer, y vimos, por ejemplo, un comunista aquí que fueron, el Partido Comunista Dominicano no fue una izquierda radicalizada con la lucha armada ni nada de eso, hizo vida política de izquierda, ideología de izquierda, críticas, pero sin tener que apelar a métodos
violentos de lucha, ni de comandos, esos comandos revolucionarios, qué sé yo. Esteban de Ajaques fue una persona que se distinguió, pienso yo, ya en los años de reflexión de esa izquierda, se distinguió por su caballerosidad y su seriedad todo el tiempo. Que en paz descanse Esteban Díaz Jaques también. Bueno, el COVID, señores, el COVID sigue subiendo un 18%. El área de Santo Domingo, como se dice vulgarmente, cundido de COVID. Los que estamos vacunados 3 veces, si tenemos que vacunarnos una cuarta, pues para allá vamos. Eso es muy importante. Yo sigo usando mi mascarilla en sitios públicos y cerrados porque uno no sabe. Como ese es un virus que tiene tantas mutaciones, tantos cambios, uno no sabe cómo puede derivar una variación de esta que termine siendo entonces una mutación más grave que el que le dio origen, el propio Omicron, que es la mutación que viene desde el COVID primero, de por allá, los segundos COVID, qué sé yo, los Delta, etcétera, etcétera. Entonces, como esa es una enfermedad tan desconocida para los médicos, yo creo que debemos seguir, señores, tomando precauciones. Las autoridades se han hecho de la vista pesada, entienden, parece que ya no es necesario advertirle a la gente. Tienen algunos centros de vacunación, pero cientos de miles de gente anda aquí, que usted no sabe si están vacunados o no. Principalmente los haitianos, como señalamos nosotros aquí. Porque ese migrante ni quiso vacunarse. Le regalaron la vacuna para que se vacunaran en Haití, tampoco lo aceptaron. Entonces no han sido vacunados aquí tampoco. Entonces lo tenemos aquí sin vacunar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y la autoridad no se impone para que esa gente esté vacunado y que pruebe que está vacunado. Y si no está vacunado, con más razón va a sacarlo de aquí. Eso decíamos nosotros desde el principio, pero es que aquí la autoridad no ha querido actuar contra haitianos. Porque el colectivo pro-haitiano que hay en el gobierno parece que tiene más fuerza que el propio presidente de la República. Yo no entiendo esto, como dice. Y a propósito de colectivos, señores, yo en este programa acostumbro anunciar toda la semana. Y yo creo que muy pocas veces he fallado en no anunciar el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo o La Respuesta, como programa ya maduro de tantos años que hace el doctor Marino Vinicio Castillo y que todo el mundo conoce cuál ha sido el interés y el empeño del doctor Castillo a través de ese programa. Ahora, ese blog La Pregunta, el último, el doctor Castillo trató el tema que escribió en ese blog en La Respuesta. Y realmente yo aquí no acostumbro a comentar para que la gente no pierda el interés, como se dice, en el tema, sino que anuncio el tema, el blog La Pregunta. El blog de esta semana, el doctor Castillo le hizo una advertencia, señores, a la Asociación de Industria del Cibao o de Santiago, creo que así que se llama, Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, ASIS, creo. Porque esta gente ha cometido la osadía de, como dijo él, convertirse en un estado aparte independiente.
Y es tal, señores, que todavía a esta altura, el colectivo pro haitiano que está en la Cancillería Dominicana no le ha llamado la atención ni siquiera al cónsul extranjero que se prestó a ir a esa felonía contra el país. Es decir, la propia Cancillería Dominicana ni siquiera le ha dicho a ese cónsul, mire caballero, usted no está para esas soluciones que le han planteado allí. Ese no es el trabajo que usted tiene que hacer. Si usted quiere legalizar a haitianos, venga aquí al departamento consular y pida y diga qué es lo que usted quiere o qué es lo que usted pretende hacer desde este país para sus connacionales. Porque nosotros eso no le da validez a ninguna persona que haya entrado ilegalmente aquí y que usted propicie desde esa oficina suya allí legalizar a haitianos o darle documentos haitianos para que aparezcan como gente que ya están legal en Santo Domingo. Pero entonces la ASIS se presta a eso. El doctor Castillo le ha hecho una advertencia, señores, y le ha leído, le ha puesto en el blog, fue transcrito el artículo 76 del Código Penal para que no aleguen ignorancia. Un trabajo verdaderamente completo. El doctor Castillo le hizo su advertencia. Y huelga decir que si aquí hay un bufete jurídico que tiene no la fama, no es así que lo quiero enfocar, no, la respetabilidad y la seguridad de que las cosas que trata ese bufete jurídico, los casos que ha llevan, son casos que son tratados con la mayor seriedad y con la mayor responsabilidad. Y en asuntos de la patria, señores, Marino Vinicio Castillo ha hablado bien claro al país. Nunca sobrevivir a la patria. Él sigue demostrando que es un abogado de la República. Le ha hecho la advertencia y a la misma autoridad nacional, porque si no actúan las firmas, las 1000 firmas, el doctor Castillo puede estar seguro que esa la consigue. En una mañana vamos y firmamos los 1000 dominicanos que requiere, parece la querella, requeriría la querella formal contra la ASIS de Santiago. Que lo mejor es que retiren ellos eso, o la Cancillería, el Estado Dominicano que hable, el gobierno tiene que hablar y decirle a esa gente de Santiago que eso es ilegal y que eso es pasible de ser sometido a la justicia y una querella que le pueden cantar en juicio 30 años, señores, por traición al país, a la soberanía nacional. Oigan, ¿qué programa hizo Marino Vinicio Castillo? ¿Cuáles fueron las advertencias incluso al liderazgo nacional? El peligro que corre el país, las acechanzas contra el país, viejas acechanzas. Y aquí, como este país es tan proverbialmente olvidadizo, como yo he dicho, cuando Joaquín Balaguer anunció que había planes de fusión, se quisieron comer vivo a Balaguer, como siempre, estigmatizado a Balaguer. Balaguer descontextualizado, Balaguer anacronismos contra Balaguer, y Santiguaya, y todo era malo. Balaguer lo hizo porque quería burlarse de la negritud de Peña Gómez, o para montarse en ese tema y sacarle ventaja política, electoral, a la negritud o a la haitianidad, hablando de fusión. Y Marino Vinicio Castillo, señores, en ese trabajo
Y la gente tiene que leerlo y por eso yo siempre me ocupo de invitarle a que lo lean. El interés de esas naciones en trasplantar poblaciones, siendo atractivo el desplazamiento de los dominicanos, abriendo espacio en sus pueblos del interior, para que emigren y ese espacio llenarlo con migrantes haitianos y haitianizar la República Dominicana de tal forma que se declaren minorías étnicas que al mismo tiempo van a exigir territorialidad. Y dijimos aquí que con el auxilio de los organismos internacionales, pronto vamos a ver esos nacionales votando en las municipalidades, impuestas a nuestras autoridades que no tienen carácter. Lamentablemente, el carácter nacional está en un hilo, como se dice, en vilo, el carácter nacional. Después que Joaquín Balaguer abandonó el poder, lo hemos dicho responsablemente, aquí el carácter nacional ha quedado prácticamente en bandolera. No hay quien se ocupe de decir, como hemos dicho nosotros otra vez, de echar esa mala palabra, ese San Antonio, que hay que echar alto y fuerte. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, de las drogas, señores, se ha estado hablando, porque el tema vino, porque el presidente en su alocución en Los Ángeles, haciendo resumen de diríamos, del trabajo que se ha hecho de capturar los alijos de droga. Se habló de 60 toneladas de droga y eso está muy bien.
Y la Dirección Nacional de Control de Drogas ha sido muy efectiva. Si hasta ahora esa contabilidad es comprobable. Porque este asunto de las drogas, siempre hay que tomarlo como con pinza, como se dice. Porque es que, señores, ahí han fracasado hombres que eran monumentos de seriedad y de todo. Y entonces, su trabajo luego terminaba cuestionado. Las 60 toneladas de droga se han sumado, pero la ha sumado la autoridad. No sé si eso tiene testigo que va registrando cada vez que se agarra un alijo, se anota, pero al mismo tiempo ese alijo se quema o se guarda, una de dos, porque tiene que haber un espacio, un almacén donde guardan eso o donde lo incineran. Porque yo he leído tuits y tienen hasta razón. Yo leí un tuit de Manuel Esquea, del doctor Emanuel Esquea, que hasta da pie a que pensemos esas cosas. Dice, bueno, la droga se detiene, pero la droga hay que incinerarla. Y si se incinera, entonces se sabe que no se puede reciclar esa droga. Y hablar de reciclado, eso sería un engaño verdaderamente muy deshonesto. Que a la población se le puede engañar reciclándole la cantidad de droga que se ha detenido, volverla a pasar como que se detuvo otra vez. Pero en este país no se puede poner en duda nada. Porque aquí en Inespre una vez se recicló el arroz. Y entonces al final el gobierno compró más arroz que el que se produjo a nivel nacional. Porque el reciclado lo que hacía era comprar y revender, comprar, vender, comprar y vender, y era un círculo vicioso. Pero casi es un tremendismo pensar esas cosas. Pero en vista de que se ha hecho ya propaganda con la interdicción de drogas. Es decir, el presidente de la República habló de ese programa de captura como uno de los grandes aciertos del gobierno. Pero también se le enrotra que en 16 años o en 20 años atrás, 16 para ser más preciso, es decir, solamente contaron lo del PLD. Entonces, se politizó el tema. Que yo pienso que el propio presidente no debió ponerle fecha a eso. Por eso mismo, porque todos los 4 años de Hipólito Mejía que corrió droga aquí en grande. En grande. Entonces esos salieron libres. Señores. No fueron en los últimos 16, no. El presidente debió haber sumado esos 4. ¿Por qué? Porque si un éxito tuvieron los gobiernos del PLD, porque uno tiene que ser honesto también, uno puede saber que ahí había gente que estaba ligado al narco. En todos los gobiernos hay gente ligado al narco, porque uno sabe que eso es muy difícil, que no desconectar el crimen de órganos de poder, uno lo sabe. Y más unas fuerzas armadas como las nuestras y la policía tan de tanta debilidad institucional. Bueno, ¿qué pasó en esos, diríamos, pocos alijos que se capturaban? Se capturaron los capos, verdaderos capos, porque se puede alegar también, las 60 toneladas no ha caído un capo, un hombre importante no ha caído de droga. Lo que cogen son pecadores de yola, porque ni siquiera son pecadores de alto, diríamos, de hondo calado. No por el nivel económico de la persona que ande, sino la propia embarcación.
Tiene que ser embarcaciones de hondo calado. En el periodo de los 8 años de Leonel Fernández, cayeron presos gente importante de droga. Es decir, Quirino. ¿Cuándo traficó Quirino la droga? Se supone que la traficó, perdón, del 2004 para atrás. Oye, ¿y qué droga fue la que movió a ese señor? No la conocía nadie, ni nadie conocía a Quirino. A Quirino lo conocimos en la República Dominicana en el momento que cayó preso y que supimos quién era, aunque ya el gobierno 2000-2004 sabía quién era el hombre, pero no lo detenía. Incluso era un hombre que tenía poder, tenía rangos militares y tenía tanto poder que su helicóptero aparecía en el hangar del presidente de la República y tenía hasta pista de aterrizaje en Elías Piña. Oigan el nivel de importancia de ese señor. Pero después de Quirino cayó también Figueroa Agosto. Por lo menos no cayó preso, pero tuvo que salir huyendo. Tuvo que abandonar el nido, como dice. Pero cayeron los de Paya. Y toda esa red secundaria de Quirino, poderosa también, entre ellos Maconi, un tal Eduardito y un tal Toño Leña, esa gente fueron detenidos y extraditados. Entonces, tal vez no se capturó mucha droga, pero se capturaron los capos. Pero es que ahora se ha capturado mucha droga, pero no sabemos quiénes son los que traen la droga, ni para quién vienen, consignada a quién. Porque también hay que decir esas cosas. Narciso Isaac Conde, que es un hombre tremendista también, escribió un artículo ayer en el periódico El Nacional, como siempre él escribe los domingos ahí. Narcopolítica impune. Oigan esos temas de Narciso, pero Narciso es un hombre que no tiene miedo ni para hablar ni para pensar. Pero, señores, ese artículo de Narciso, ahí él, diríamos, acusa toda la dirección política del país. Pero es un tema que yo sé lo difícil que es para tratarlo. Ideológicamente no lo puede tratar. Narciso Isaac Conde, que es el representante de las FARC, fue aquí el representante de las FARC, que ha sido el fiasco más grande de América Latina, han sido las FARC, que se vendieron como una lucha armada, ideológica, de izquierda, para derrocar esas fuerzas del imperialismo y terminaron entonces en la narcoprotección y la narcodistribución. Entonces, fue un grupo que se descalificó, el grupo que representa a Narciso. Pero Narciso, a pesar de toda esa cosa, con su tremendismo, escribió ese artículo. Y al final escribió esto. La familia no pasará igual que con las denunciadas conexiones de Quirino con las cúpulas del PLD, PRCC, PRD y especialmente con el leonelismo. Es decir, que Narciso cree en la estratagema que le hicieron a Leonel Fernández de que le sacaron a un Quirino para que lo pusiera fuera de circulación política por un interés del gobierno de Danilo Medina. Pero bien, eso es Narciso. O con aquellas fotografías y o vínculos de ciertos jefes políticos con Arturo del Tiempo, Nelson Solano, César el Abusador, Figueroa Agosto, Miguel Gutiérrez y López Pilarte, para solo mencionar casos bien sonados. La familia López Pilarte, dos de sus miembros funcionarios electos del PRM, fue incluso denunciada por el Ministerio Público de La Vega y luego por el PECA,
como responsable de lavar 2.500 millones de pesos procedente de tráfico de éxtasis. Pero poco después, esto se pasmó. ¿De dónde vino la orden? A la justicia independiente, del gobierno transparente. Óigame, esas cosas, uno sabe del tremendismo de Narciso y Sacón, pero esas son verdades que hay que respondérselas, si es que se quieren responder. Pero son verdades de apuño. ¿Qué ha pasado con esos casos? Con todos esos casos, ese tema de narcopolítica impune, señores. Eso son cosas que han quedado ahí. Pero no es verdad que las 60 toneladas borra a los verdaderos capos. ¿Quiénes son los capos? Porque que no es verdad que 60 toneladas de droga son propiedad de pescadores de la zona sur del país, que principalmente es por donde va entrando la mayor cantidad de drogas. Las autoridades tienen que explicar esas cosas y la misma Dirección Nacional de Control de Drogas debe afinar más esas informaciones, porque la gente no le va a creer. Si esas cosas no se detienen, porque la labor de inteligencia es muy buena para detectar el alijo, pero ¿y cómo es posible que esa labor de inteligencia no detecte al consignado, a quien va consignada? O de Colombia, o de Perú, o de Venezuela, qué sé yo. Se pueden enviar cargamentos de droga de esa categoría a personas común y corriente, un simple pescador. Eso no es verdad. La autoridad tiene que saber a quién es que le están llegando esa droga, porque no es verdad que este país va a estar recibiendo 60 toneladas de drogas. Y aquí no sabemos todavía quiénes son los dueños de la droga. Porque es que estamos hablando de un negocio muy lucrativo, pero también muy permitido, ligado, como dice Narciso y Sacone, que es verdad, a la narcopolítica. Eso no se puede negar. Todos esos narcos han estado ligados a los políticos. Es una verdad irrefutable. Bueno, entonces, ayer, señores, yo creo que en el Partido Laboral Danilista, laboral, que lo he dicho muchas veces aquí, no laborista, porque si fuera laborista, le doy categoría de ideología de izquierda, pero es Partido Laboral, pues es un partido que prácticamente quedó como los ex empleados de Danilo Medina. Pero yo creo que ahí se está sufriendo de ciertas alucinaciones o de ilusión temeraria. Porque anunciar usted 13,000 nuevos militantes que ingresaron al PLD en Asua, 19,000 en Santo Domingo Norte, ayer. Yo creo que un partido serio no puede comenzar a hablar esas mentiras, porque eso no lo cree nadie. La Fuerza del Pueblo está juramentando gente. Y miren que ha juramentado mucha gente. Leonel Fernández yo creo que no ha podido bajar el brazo, que ha seguido juramentando gente desde Estados Unidos y toda la zona del país. Y no le ponen número. Dicen, bueno, vamos a inscribir 1 millón de gente, y van inscribiendo 1 millón de gente. Ahora, esas juramentaciones, yo no he oído, no he visto que la Fuerza del Pueblo diga, bueno, hoy vamos a juramentar 1,000 aquí, o 2,000 aquí, o 19,000 allí, 14,000 por aquí, porque es que aquí no hay tantos dominicanos como que estén libres para ingresar a un partido primero, como está ese Partido de la Liberación, partido que está, uno no puede decir descalabrado totalmente, pero está en una situación de desempeño sumamente grave.
Y cada día se le agrava más las cosas porque tiene ese problema con la fuerza del pueblo, que es un atractivo. El liderazgo de Leonel Fernández es un atractivo a esa militancia del PLD, que nada más supo votar por Leonel Fernández o por Danilo Medina. Y por Juan Bocho. Imagínense ustedes. Y los jóvenes, lo que han votado es por Danilo Medina y por Leonel Fernández. Los más jóvenes. Entonces, yo creo que esos números están falseados. Ahora, Danilo Medina hizo unas reflexiones sobre la violencia y habló hasta de San Francisco de Asís. Y hay que ver, hay que ser hasta irrespetuoso para hablar de San Francisco de Asís después de haber ejercido el poder Danilo Medina en la forma que lo ejerció. Porque antes de llegar al poder, nosotros decíamos, señores, Danilo Medina tiene posiciones franciscanas, es decir, su austeridad era una austeridad franciscana. Era un hombre que se distinguía de los políticos y hablaba de la corrupción y hablaba de las familias serias, de la seriedad, de la limpieza, de lo que él pretendía hacer cuando llegara al gobierno, que se iban a corregir los males, que se iban a hacer aquellas cosas bien, que no iba a haber corrupción, que la familia que se corrompiera tenía que ser de considerar y sacarla de ahí del cariño familiar, el familiar que se atreviere a corromperse, sacarlo de la familia. Bueno, una actitud franciscana, decíamos nosotros, pero después que llegó al poder y ejerció el poder y 8 años. Señores, usted invocar la figura de San Francisco de Asís, el mínimo, que se le decía el mínimo a San Francisco de Asís, porque decía, necesito pocas cosas. Creo que era así que decía él. Necesito pocas cosas. Y las cosas que necesito, las necesito poco. Esa fue la expresión de San Francisco de Asís. El mínimo. Y usted venir y que citar a San Francisco de Asís, como lo citó Danilo Medina. Señores, hay que ser una persona de memoria frágil, como hemos dicho. Porque ese fue el señor. Óigame, San Francisco de Asís no se prestaba, un hombre como San Francisco, no lo puede citar, mejor dicho, como referente. Una persona que haya traído a Quirino aquí como lo trajeron contra Leonel Fernández, contra un amigo, un compañero de trabajo, de partido. Pero un hombre que no solamente era un compañero, sino que fue su andamio para que llegara al poder. Y la forma en que se desempeñó él y su grupo y su partido contra el compañero, eso fue una cosa que Francisco de Asís no hacía eso. San Francisco de Asís no llegaba hasta ahí. Y una persona que haga eso no puede dar de referencia a San Francisco de Asís. Decía él aquí, quiero pedirles a todos los PLDistas que sean en todo momento y lugar ejemplo de concordia, respeto y amor al prójimo. Ustedes están oyendo, amor al prójimo. Oigan quién dice eso. El hombre que militarizó el Congreso para que la Guardia asumiera un papel represivo contra sus propios compañeros. Expresó previo a citar a San Francisco de Asís, en donde pide ser un instrumento de paz, para donde haya odio se imponga el amor. Señores, eso es lo que se llama un cinismo indescriptible. Repito, necesito pocas cosas. Y de las cosas que necesito, las necesito poco. Esa es la expresión de San Francisco de Asís, el mínimo. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, el Banco Central ha informado hoy los flujos de remesas superaron los 4.000 millones de dólares en los primeros 5 meses del 2022. De enero a mayo se recibieron flujos por 4.057.2 millones, con lo cual la institución estima que podrían alcanzar los 10.000 millones al cierre de 2022. Señores, esos son datos muy importantes para el país, porque nosotros acostumbramos a recibir 5 o 6 mil millones de dólares de remesas, pero este brinco a 10.000 millones, el año pasado fueron casi 11.000 millones, y si llegamos a 10.000 millones, porque el ritmo que lleva es ese, como ha previsto el Banco Central, eso es un aporte extraordinario al país, porque esas remesas, señores, 10.000 millones para nosotros cubrir toda esta demanda de divisa que conllevan las alzas de las materias primas, el petróleo, todo eso requiere muchos dólares, pero si nosotros no tuviéramos esos flujos, el dólar tuviera demasiadas presiones y entonces se encareciera de tal forma que la inflación fuera peor, pero esa cantidad de dólares que entra por remesa, por inversión extranjera, que no ha parado y que dice el gobernador del banco que llegará a más de 3.000 millones de dólares, más el turismo que tiene niveles que superan los flujos anteriores y por tanto las divisas también suman más. Entonces, esas remesas que entran sin ningún, diríamos, esfuerzo local, porque viene del exterior, más las exportaciones de zonas francas que se han incrementado también, por lo menos eso es un alivio, y un gran alivio para el país, porque los problemas graves de este país se han generado cuando ese dólar comienza a remontar y ese peso se devalúa y comienzan todos los problemas que se derivan de ahí.
Y ahí es que uno sabe cómo es la inflación en este país, que ya lo hemos vivido en otras oportunidades. Anteriormente, señores, aquí hubo gobiernos que tiraron la toalla. Eso no era cosa de muchachitos. Pero esos datos son importantes. En enero recibimos 759.3 millones de dólares. En febrero, 748. Hay un descenso. En marzo, 888. En abril, 809. Un pequeño descenso. Pero en mayo de nuevo sube a 851.2. Entonces, eso indica que el país todavía tiene medios para darle resiliencia, como dicen los técnicos de la economía, y que hacen del país una economía que pueda soportar todavía estos choques que son peligrosos, porque si el petróleo se sinceriza a los niveles que el Estado dice que no lo puede soportar, y eso sumado, señores, a ese costo de la energía, que hay que decir eso, el gobierno tiene que chequear esas EDES. Esas EDES están poniendo unos valores a esas tarifas, o mejor dicho, a las facturas, que están por encima de lo que dicen, que van a subir un 9%. Sí, que lo suban el 9%. Que van a subir otro 9%, sí, también es un 18%. Pero no es verdad que un 18%, si usted paga 4,000 pesos de luz y le llega en 20,000, no es verdad que es un 18% que le están poniendo. Entonces que revisen en EDESUR principalmente. El administrador de EDESUR, que acostumbra a hablar mucho y a decir muchas cosas que realmente no se hacen, tengan cuidado que las cosas, si el gobierno tiene que revisar ese precio de los combustibles y esos precios de la energía sumados a los precios de los alimentos y de los medicamentos, eso no es cosa para andar silbando. Tengan cuidado, porque aún teniendo esas fortalezas, porque indiscutiblemente tenemos esas fortalezas, como son esas divisas que vienen y que dan fuerza al país, pero también esas son otras, las otras son debilidades que estamos hablando, de esas flaquezas, y eso no lo aguanta la gente, y menos cuando se le quiere trujar diciéndole que se están haciendo las cosas bien, y uno sabe que no se están haciendo las cosas bien, porque no es verdad que EDESUR puede justificar alzas en esas facturas de consumo de luz a niveles que son realmente especulativos. Eso es especular. Al ingeniero Morrison que revise sus números, porque así es muy cómodo administrar una institución pública con libertad para usted robarle al usuario, poniéndole una tarifa, y cuando usted pide que le revise no van y revisan. ¿Y cómo es posible? Tienen que poner la cosa clara, porque la gente se va hartando, como se dice, y termina explosionando en las calles fácilmente. Que le pongan freno al desenfreno, porque esas son de las cosas que uno dice, señores, pero en los tiempos, fíjense cómo se van reconociendo. Se van reconociendo aquellos gestos de raza de Balaguer como gobernante. Hoy leía yo un editorial del periódico Hoy, unas plumas que fueron críticas severas contra Balaguer. Entonces, ese periódico Hoy, que quien lo dirige, sabe uno, que fueron gente que criticaron con acritud a Balaguer, con acrimonia. Perdón, voy a buscar pero hoy vi este titular. El hacer que enriquece a República Dominicana. Uno de los andamiajes del progreso material y humano de los pueblos lo aporta continuamente la industria de la construcción. Y eso no era lo que le criticaba ese editorialista de la varilla y el cemento que le criticaba a Balaguer. Señores, cuántas desconsideraciones a Balaguer, cuántos anacronismos, cuántas descontextualizaciones,
con ese verdadero revolucionario moderado que fue Joaquín Balaguer. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.